Ok, bueno, vamos a hablar de controles numéricos. Si tienen alguna duda me avisan. Y vamos a ver cosas básicas como son lo que es los fundamentos de la tecnología, controles numéricos, control numérico distribuido, aplicaciones y una parte importante que también tiene que ver con robótica es los sistemas de posicionamiento y finalmente la programación. La programación la vamos a ver muy por encimita porque no contamos con espacios físicos ni para hacer robots, ni para trabajar con los controles numéricos, ni con robots. Entonces va a ser una parte teórica. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Primero que nada, ¿qué es el control numérico? Es una forma de automatización programable. ¿Por qué se le llama automatización programable? Porque su nombre lo dice, yo puedo programar y hacer cambios en la automatización. Hay que dividir la automatización en tres partes. La automatización fija, que es la automatización que podemos tener en un sistema hidráulico o neumático. Por ejemplo, o en algunos ya sistemas en los cuales interviene la electrónica, pero que siempre hace lo mismo. Por ejemplo, una planta de llenado de refresco, pues siempre va a ser llenado de refresco, nunca va a cambiar. Una planta que hace papel higiénico, siempre va a ser papel higiénico, siempre van a ser el mismo producto. En cambio, cuando hablamos de automatización programable, su nombre lo dice, yo puedo hacer dentro de cierto rasgo una variedad de productos similares que podemos llamar, que yo con la programación puedo cambiar esos parámetros. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, son los robots de soldadura, que ya hemos visto, lleva una automatización programable, y ese robot de soldadura puedo realizar con diferentes programas. Si necesito que se haga la soldadura para una puerta de camioneta o para un automóvil más pequeño, pero ese mismo robot yo lo puedo agarrar y llevármelo a otro lado y, por ejemplo, hacer soldadura de tanques de gas. ¿Por qué? Porque es programable. Obviamente es un robot para soldadura, no va a ser otra cosa, pero dentro de ciertos parámetros que es para la soldadura siempre va a ser programable y le puedo cambiar lo que está haciendo. Otro ejemplo es esto, las máquinas de control numérico. Las máquinas de control numérico son muy amplias, pero pensando en el caso que a lo mejor podemos ubicar mejor, sería un torno. Un torno de control numérico va a ser, obviamente, piezas en torno, pero va a ser, dependiendo del programa, va a ser diferentes formas en las piezas. Entonces, por eso se le llama un control numérico y su automatización es programable. ¿Por qué también? Porque está controlada por un programa que contiene un código alfanumérico, ¿sí? Y esos datos alfanuméricos van a representar posiciones y algunas otras señales más. Cuando se termina el programa, puedo meter uno nuevo para el siguiente trabajo o para la siguiente lote de piezas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. No, profe. Entonces, todo control numérico va a tener tres componentes. Un programa de instrucciones, que es la programación, una unidad de control que controla el proceso y un equipo de procesamiento que realiza el proceso. ¿Qué es esto? Yo voy a programar generalmente en una computadora, ahí tengo mi programación en la máquina, la programación, y entonces ese lenguaje que yo tengo en una computadora, la unidad de control la convierte en señales para que esta máquina se mueva. Ya que convierte las señales, entonces ya tengo la salida, que es la que realiza el proceso. Vamos a ver un símil. Pensemos en un pistón. Yo puedo programar entradas y salidas en un PLC, que es un sistema de control, en el cual yo puedo hacer en la computadora, hacer un programa similar al FluidSim, ¿sí? Que es un diagrama de escalera, y asignar una entrada, por ejemplo, a un sensor. El sensor va a ir a una salida, que en este caso es una válvula, para que abra a cierta posición, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo programo en la computadora ese diagrama tipo FluidSim, que es el programa de instrucciones, y entonces yo tengo que transferir, ¿sí? Transferir ese programa, convertirlo
de manera que el PLC lo entienda. Entonces luego a través de un cable, a través de un software, una transformación de datos, y finalmente ese PLC, cuando yo lo conecto a la válvula y al sensor, va a ser el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Son los componentes de un sistema de control numérico. Aquí lo tenemos visualizado, el programa, la unidad de control, y este es el equipo de proceso. Y los sistemas, básicamente vamos a tener dos grandes grupos, sobre todo en las máquinas herramientas. Para piezas planas o prismáticas, en forma de bloque, tenemos operaciones de milling. Milling es fresado, ¿sí? Y drilling viene siendo taladrado. Sistema cartesiano convencional, los ejes rotan en cada uno de los ejes y siguen la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir la mano derecha? Ustedes agarran su mano derecha, el pulgar hacia arriba, para que se acuerden, no sé si vieron alguna vez en álgebra, pero por ejemplo, esta es mi mano derecha, el pulgar hacia arriba, este es el eje Z, el eje X y el eje Y. No sé si se ve mi mano, ¿ok? Entonces, eso es la regla de la mano derecha. Así es como vamos a funcionar. Deme un segundito. Muy bien. Entonces, repito, yo voy a tener controles punto a punto y voy a tener trayectorias continuas. Esas dos se presentan en mis máquinas de CNC y también se presentan en los robots. Y tengo diferentes maneras de hacer esas trayectorias mediante lo que se llaman métodos de interpolación. Un método de interpolación es lineal. ¿Qué es eso? Que a ver del punto A al punto B siguiendo una línea o una pendiente. ¿Qué tengo que meter en mi programa? X1 menos X2, Y1 menos Y2, y eso me va a dar una trayectoria o una recta. Interpolación circular es cuando quiero hacer arcos, ¿sí? Y están definidos por un punto inicial, un punto final, un centro, un radio y dirección. Y entonces, ¿eso cómo lo puedo yo entender para que quede claro? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi punto inicial, mi punto final. Yo voy a tener aquí, entre estos dos voy a tener un centro. Y entonces aquí yo, si yo defino el radio, si esto midiera 10 y digo que el radio es de 5, solito el control lo que va a trazar es un arco con radio de 5. Disculpará el dibujo, pero eso es lo que hace una interpolación circular. Una interpolación lineal, lo que yo hago es tengo dos puntos, un punto inicial y un punto final. Si ustedes se fijan, yo puedo tener muchas trayectorias, yo la podría hacer así, yo la podría hacer así, etc. Cuando yo especifico que es una interpolación lineal, lo que va a hacer es una recta y no hay desviaciones de ningún tipo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una interpolación lineal. Una interpolación circular es un arco. Una interpolación helicoidal no la puedo dibujar porque es muy complejo, pero tiene que ver con 3D. Imaginen un cilindro y lo que yo hago es una hélice para hacer la cuerda de un tornillo. ¿Sí más o menos queda claro la idea? Para interpolación helicoidal es para hacer cuerdas de tornillo o cuerdas para una tuerca, ¿no? Una parabólica y cúbica es que yo voy a tener una curva de segundo o tercer grado. ¿Qué es eso? Una parábola o una curva de tercer grado que ya tendría que llevar una ecuación para dar una forma caprichosa. Y voy a decir, bueno, ¿y dónde voy a ver eso? En los automóviles, acuérdense que tienen una forma aerodinámica, no son cajas cuadradas, tienen curvas. Entonces, van a decir, no, el auto no se hace maquinado, pero los moldes para hacer el estampado, por ejemplo, de la cajuela o la lámina, o los moldes para hacer el templado del vidrio, tienen curvas caprichosas
que tienen que maquinarse en algún lugar. Y esto se hace a través de parábolas e interpolaciones cúbicas. Esto es un ejemplo muy burdo de lo que sería una interpolación circular, y eso lo vamos a ver al ratito, que tiene mucho que ver con tres aspectos, que es repetibilidad, precisión y... ¡Ay, se me fue la otra! Precisión y... ¡Ah! Bueno, el otro se los doy al ratito. Y quiere ver, ¿qué pasa? Realmente los controles no se mueven de manera circular, lo que van haciendo son rectas que aproximan a una curva. Entre más resolución tenga, la resolución es dividir en espacios pequeños una distancia, y entonces voy a tener más resolución, va a parecer más circular mis líneas rectas, así tengo baja resolución. Imaginemos esto para que quede claro. La resolución en un control lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Imaginen que tenemos una regla de plástico. Esa regla de plástico es los movimientos posibles que puede hacer una máquina. Si tengo una regla de plástico, la resolución más pequeña es 1 milímetro. Entonces la máquina se va a mover de milímetro en milímetro. ¿Estamos de acuerdo? En tanto que si yo tengo una regla de alta precisión, que lo que me marca es tipo Vernier, décimas de milímetro, mi resolución es mayor porque yo puedo tener movimientos entre cada décima de milímetro, tener una resolución mucho mayor, así tengo una resolución, una regla de plástico. Mi manera de medir es más exacta, entre más pequeña es la resolución. Obviamente, entre mayor es la resolución, más caro es el equipo y más complejo es su mantenimiento. Entonces, eso es una cosa por la otra. Lo mismo es una interpolación circular, pero podemos tener dos tipos de interpolación. Una promedio, una por dentro de la curva y otra por fuera de la curva. ¿De qué va a depender? Del tipo de control que tengamos y del tipo de equipo que tengamos. O el tercer tipo de interpolación es un punto medio entre la curva deseada y la tolerancia que yo puedo tener para dar esos movimientos. ¿Sí? Y aquí viene algo bien importante y esto tiene que quedar claro. Cuando yo tengo un sistema de control en una máquina, se llama ese robot o control numérico, voy a moverme con dos tipos de control. Uno, con coordenadas absolutas o con coordenadas relativas. Y esto tiene que quedarles muy claro. Cuando yo hablo de coordenadas absolutas o coordenadas relativas, imaginen que yo tengo una placa a la que le voy a hacer dos agujeros. Tengo una placa a la que voy a hacer dos agujeros. El punto 1 y el punto 2. Si yo especifico que voy a usar coordenadas absolutas, este 0 siempre se mantiene aquí. Y entonces, yo tendría que decirle al control que se mueva a la posición 20x, 20y. Para el segundo punto, si yo estoy trabajando en coordenadas absolutas, tendría 40x y 50y. Y con eso yo tengo definido mis dos puntos en coordenadas absolutas. Pero si yo estoy usando coordenadas incrementales, este 0, que se convierte en 20, 20, para el siguiente movimiento se resetea y este es mi nuevo 0. Entonces de aquí a acá no tengo 40, de aquí a acá tengo 20 y de aquí a acá tengo 30. Entonces mis nuevas coordenadas a partir de este nuevo 0 va a ser 20 y 30. Tengo coordenadas absolutas y coordenadas relativas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Lo puede repetir, profe? Claro, con mucho gusto. Tengo coordenadas absolutas y coordenadas incrementales. Yo voy a hacer dos agujeros en una placa. El primero está en coordenadas 20, 20 y el otro está en coordenadas 40, 50. Queda claro esa parte, supongo. Y entonces, cuando yo digo que yo voy a programar con coordenadas absolutas, parto de este 0. Mi máquina se mueve 20 en X, 20Y y ya llego al punto y entonces hago el agujero. Hasta ahí. Pero si yo digo que son coordenadas incrementales, una vez que llegue a este punto,
el sistema resetea al 0 y este se convierte en mi nuevo 0, 0. Entonces esto ya no es 40, 50. De aquí a acá voy a tener que moverme 20 y de acá a acá me voy a tener que mover 30. Entonces si tengo coordenadas incrementales, la coordenada 2 son 20, 30. Porque incrementan a partir del nuevo 0. Son relativas al punto original de inicio. ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Dame un segundo. Denme un segundo para que quede bien visualizado. Denme un segundito. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de las coordenadas relativas y absolutas, ¿sí?, vamos a tener esos dos movimientos, ¿sí? Ahora, ¿qué debe tener un control numérico para que lo consideramos un control numérico computarizado? Un control numérico computarizado tiene que ser capaz de almacenar programas. Y más de uno. Si no, no sería un control numérico por computadora. Tiene que tener varias formas de entrada de programas. ¿Qué es eso? El controlador que trae la máquina puede permitirnos, ya sea a través de una computadora, una USB o inclusive, ¿sí?, nos puede permitir programar directamente en la máquina. Y nos puede permitir programar directamente en la máquina como editar en la máquina. Supongamos que yo en mi programa, por la razón que sea, tengo una broca y le puse que va a ser la herramienta 1. Cuando llego, esa broca no está en la posición 1, está en la posición 5. Entonces yo tengo la oportunidad ahí mismo de editar en la máquina para decirle que la broca que necesito no está en la posición 1, está en la posición 5. ¿Estamos? Para eso yo puedo editar directamente en la máquina. También dice que aquí que tengo ciclos fijos y puedo programar subrutinas. Esas subrutinas, ¿para qué me van a servir? A lo mejor yo tengo dos modelos de piezas y tengo subrutinas, por ejemplo, para hacer agujeros con cuerda y sin cuerda. Dependiendo la pieza que me estén pidiendo, yo nada más jalo, por ejemplo, que haga el agujero y luego jalo una subrutina que es para hacer la cuerda. Si no la necesito para la pieza, en mi programa no llamo esa subrutina para hacer la cuerda. La interpolación, la máquina debe ser capaz de hacer cálculos de aceleración y desaceleración. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando tú le das una velocidad y va a penetrar para hacer el agujero, si el agujero es ciego, ¿qué es eso? Que solo va a cierta profundidad, debe alcanzar a frenarse para poder regresar. Si la máquina no es capaz de hacer eso, puede que la misma inercia o el peso de la máquina haga que tu agujero se haga más lejos o más cerca. Y tal vez quedaría más fácil de entender con un robot. Un robot debe poner una pieza de un punto A un punto B. Si el robot toma la pieza y la quiere colocar y no se frena, en lugar de colocar la pieza la va a aventar porque lleva cierta inercia. Entonces, los controles numéricos lo que hacen es, llegan a la pieza y cuando va a llegar ahí debe ser capaz de desacelerar de manera que la pieza llegue a la posición y no salga volando o yo la aviente, ¿sí? Debe tener interfaces de comunicación y debe hacer siempre un diagnóstico cuando encienda para ver cómo están los sistemas. Esto es una configuración en general, tiene su memoria ROM, su memoria RAM, su unidad central de procesamiento, su interfase de entradas y salidas, y por dentro tiene controles y tiene controles de secuencia, y luego una cosa muy importante, bueno, tres cosas importantes. 1, refrigerante. 2, las prensas abren y cierran y tienen que abrir y cerrar de manera autónoma, no tienen que estar apretando nada. Y el cambio de herramientas tiene que ser
de manera automática. No tenemos por qué programarlo. Simplemente el hecho que voy a cambiar de una herramienta 1 a una herramienta 3, lo debe hacer de manera automatizada. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, profe. Ok. Muy bien, vamos a ver algo. ¿Estamos bien? Bueno, esto es más histórico, es el control numérico directo. Es una tecnología de los años 60. Se ve porque en México todavía los puedes ver, porque ya ven que aquí en México para que invierta está difícil. Entonces, ¿qué se tenía? Se tenía lo que se conoce como un servidor, y ese servidor mandaba a terminales que eran los controles numéricos, no eran independientes, todos dependían de una máquina central, y las máquinas trabajaban en función de una computadora central, y entonces, conforme iba llegando la información, se iba haciendo el trabajo. ¿Qué desventaja tiene esto? Que yo mando una señal a este, la procesa, luego mando una señal a este, la procesa, y va en orden. Entonces, si algo se atora en esta máquina, se para todo el proceso. Antiguamente es como se hacía control numérico directo a través de una computadora central. Hoy normalmente cada CNC es independiente de una computadora cada uno de ellos. Tenemos redes, ¿sí? Distribuido. Aquí tenemos computadoras, aquí ya tenemos una computadora satélite que lo que hace es, aunque lleva la información, también tiene capacidad de, si esta se descompone, tomar decisiones y seguir trabajando, ¿sí? Bueno, ya vimos aplicaciones. ¿Dónde la hemos visto? Bueno, ya vimos que se ve enfresado, que es milling, drilling, que es taladrado, turning es torneado, boring es hacer agujeros, ¿sí? Pero interiores, rectificación de interiores, y rectificados. ¿Qué tenemos? Centros de maquinado, centros de torno y centros que son tanto de torneado como de maquinado. Donde vamos a ver también aplicaciones, prensas, máquinas de corte térmico, rayos láser, como ya vimos, etcétera. ¿Sí? Antiguamente, ahora ya no existen, aquí siguen poniendo los plotters. Antiguamente, hoy mandas a imprimir un plano y lo que tienes es una impresora enorme, ¿no? De láser. Pero antes lo que se tenía era una especie de control numérico en donde iba corriendo, se ponía el papel y una plumilla iba dibujando, y conforme ibas cambiando el diámetro de la plumilla para tener mayor o menor grosor de línea o inclusive de colores, se hacía el ploteo, se dibujaba antiguamente así. También lo podemos tener en máquinas de control numérico, y estas dos, Tab Laying Machine for Polymer, para polímeros, ¿sí? En ambos casos, nosotros lo conocemos como impresoras en 3D. Aplicaciones del control numérico son las impresoras en 3D. Aquí ya podemos ver 3 puntos importantes. Cuando yo hago torno, tengo una velocidad, un speed, que se deja con la letra S, y lo podemos conocer como spindle. Esa es la palabra en inglés, el spindle. Tengo un avance o una alimentación, que es cuánto va avanzando, y la profundidad de corte, ¿sí? Todos estos parámetros los necesito para hacer un torneado. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo una profundidad demasiado grande para la herramienta que tengo, muy probablemente rompa la herramienta o dañe la pieza. 2, si yo tengo mucha velocidad al tratar de cortar, la herramienta se va a romper también, o la superficie va a quedar no deseable, no dañada, con rayones, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces tenemos que tener todo en cuenta. ¿De dónde salen esos datos? Esos datos generalmente salen de manuales técnicos de los proveedores de herramientas de corte. Aunque también hay manera de calcularlos, no lo vamos a hacer porque no es la materia, eso lo deben haber visto en procesos de fabricación. Y si no, pues ya les pueden checar videos de cómo calcular velocidades y profundidades de corte. Tengo otras operaciones comunes, ya las conocemos: taladrado, fresado, ¿sí? Y aquí tengo algunas configuraciones de controles numéricos, ¿sí? Y ya casi para terminar, para que puedan ir a su siguiente clase, tenemos lo siguiente. ¿Dónde vamos a trabajar controles numéricos? Producción por lotes. Producciones repetitivas, ¿sí? Yo no voy a generar un programa de CNC o sería muy caro para hacer una o dos piezas. Tengan en cuenta que hay que dibujar la pieza, hacer la programación de cómo se va a comportar el CNC, cargar herramientas, parámetros, etc. Entonces, más o menos para que tengan calculado, una pieza de CNC, dependiendo de una pieza sencilla, probablemente requiera unas 40 horas de trabajo entre la programación, el dibujo y las pruebas. Entonces, si tú vas a hacer una pieza, esas 40 horas se las tienes que cobrar al cliente, porque aunque sea una sola pieza, saldría muy caro. Por eso se pide que sean órdenes repetitivas. ¿Para qué? Para que si a lo mejor tu proyecto de programación salió en 40,000 pesos y vas a hacer una sola pieza, simplemente de diseño y programación son 40,000 pesos, tu pieza ya es muy cara. En cambio, si vas a hacer 40,000 piezas, yo le cargo a esos costos de diseño que eran 40,000 pesos, un peso dividido entre muchas piezas, se reduce el costo de esta programación. Se usa para partes geométricas muy complejas, ¿sí? Cuando vamos a remover mucho metal de una parte inicial, cuando tenemos muchas operaciones de maquinado y, sobre todo, lo más importante, tú vas a utilizar CNC cuando la pieza que vas a hacer va a ser cara, va a costar mucho, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver esta parte. ¿Qué ventajas tienes? Que el tiempo no productivo es reducido. ¿A qué se refiere el tiempo no productivo? Tiempos de espera, lo que les decía. Si tú tienes una pieza que a lo mejor iba a ir en 4 o 5 máquinas, tienes tiempo no productivo esperando a que entre la siguiente máquina. En un centro de maquinado, en lugar de tener 4 o 5 máquinas, el centro de maquinado va a hacer esas 4 o 5 operaciones en una sola. Entonces tú no tienes que andar moviendo la pieza de un lado a otro. Ahí mismo se va a fabricar y por eso el tiempo no productivo se reduce. Se tiene mayor precisión y repetibilidad. Repito, esto lo vamos a definir en la clase que viene, pero para que se den una idea, la repetibilidad es que puedas tener una posición previamente cada vez que mandes la pieza que ya habías programado, esa posición siempre la va a dar, ¿sí? No tienes variaciones en la posición. Si tu coordenada es 20,20 milímetros, repetibilidad es que siempre va a estar en 20,20 cada vez que va a llegar a ese punto. 3. Tienes bajos rangos de desperdicio. Es casi imposible que una pieza, si está bien programada, se dañe. ¿Cosas extrañas pueden pasar? Sí pueden pasar cosas extrañas. No hay ningún proceso que sea 100% infalible, pero se reduce utilizando CNC. Se reduce la inspección de partes. Como decían, pueden ser piezas muy complejas. Los cambios de ingeniería son más fáciles. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar la programación. En la computadora es mucho más fácil y volver a cargar el programa si yo quisiera hacer una pieza de manera tradicional y entonces tendría que cambiar y explicar al operador, cambiar mis hojas de proceso, mis hojas de ruta para que se hicieran esos cambios. Requieres soportes o features más sencillos, tienes menos tiempos de fabricación, reduces partes de inventario y una parte importante, operadores. El nivel del operador es mucho más bajo
que en una pieza tradicional. Si tú tienes un un operador para el CNC o para varios CNC, no necesitas que tenga alto nivel, porque lo único que va a hacer es colocar el material y echar a andar la máquina. Y una vez que acabe, retira el material. Ellos no programan. Entonces, no requieres tanto nivel de los operadores. ¿Qué desventajas tiene? 1. Costos de inversión. Son caras, son máquinas caras. Y por lo tanto, tanto su inversión como su mantenimiento son caras, ¿sí? Otra desventaja es que necesitas gente que sepa programar y eso te va a costar dinero. Además de que te cuesta dinero, te cuesta tiempo, ¿sí? Cuesta entonces, tiene esas desventajas. Y por último, para que valga la pena tienes que producir muchas piezas. Si no las produces, entonces estás desperdiciando el potencial de un CNC. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, profe. Todo bien, perfecto. Bueno, esto lo voy a comentar, pero vamos a hacer los programas la clase que viene. Tenemos dos sistemas de posicionamiento que se llaman posicionamiento de lazo abierto y de lazo cerrado. No sé si han escuchado el concepto de lazo abierto y lazo cerrado, por ejemplo, en electrónica y en automatización. ¿No han escuchado? No, ¿verdad? No, profesor. Ok. Voy a poner dos ejemplos que es de lazo abierto y de lazo cerrado. ¿Sí? Una máquina que utiliza un lazo abierto es una lavadora. Una lavadora, tú empiezas el ciclo y si el ciclo empieza, tú vas a tener que avientar la ropa y tenga o no tenga detergente, se sigue el ciclo de lavado de ropa. ¿Estamos de acuerdo? Si tú mezclas ropa de color con ropa blanca, la lavadora ella va a hacer su ciclo hasta que termine. A eso se refiere un lazo abierto, un lazo cerrado. Un lazo cerrado podemos pensar en algo tan simple como un aire acondicionado. Un aire acondicionado, tú pones la temperatura a la que deseas que esté el cuarto y cuando llega a esa temperatura, automáticamente se apaga el aire acondicionado. Tiene una retroalimentación mediante sensores. Y entonces tenemos esas dos opciones, lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué sucede en un robot? Los robots podemos tener robots con lazo abierto o lazo cerrado o un control numérico con lazo abierto o lazo cerrado. Y eso quiere decir lo siguiente. Imaginen que ustedes echan a andar su CNC para hacer un taladrado de una placa de acero. Si es de lazo abierto, tú echas a andar el programa y se te olvidó poner la placa, la máquina va a tomar la herramienta y aunque sea al aire, va a hacer los agujeros al aire porque no hay placa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un lazo abierto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo uno de lazo cerrado, ¿qué sucede? Voy a tener un sensor y ese sensor me va a decir que hasta que no hay una placa puesta sobre la pieza, no puedo empezar a correr el programa. Más o menos tenemos idea entre un lazo abierto y un lazo cerrado. Sí, profe. Muy bien. Y entonces, no estaría de más. ¿Tienen Fluid? ¿Fluid Sim? No. ¿No tienen Fluid Sim? No. Pero lo aprendieron a usar. Bueno, yo sí. Perfecto. Bueno, si no lo pueden bajar de la página, es gratuito. Y para que entiendan lo que es lazo abierto y lazo cerrado, podemos pensar en Fluid Sim. Lo explico la clase que viene. Pero básicamente es esto. ¿Se acuerdan de
los pistones. El pistón sale y si pongo un fin de carrera va a regresar, ¿están de acuerdo? Si yo tuviera un lazo abierto, sale el pistón, ¿sí? Y si no tengo una señal que le regresa, el pistón se va a quedar afuera. Eso es un lazo abierto. Hasta que yo no aprieto un botón de regreso, va a regresar mi pistón. Eso es lazo abierto. Si yo tengo el lazo cerrado, aprieto un botón, sale el pistón y al llegar al fin de carrera, lo regresa. Eso se refiere a un lazo abierto y un lazo cerrado. Muy bien. Entonces, vamos a ver algo importante. Y esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Para ver qué tan bueno es mi control, ¿sí? Mi posicionamiento, voy a tener tres partes. La resolución del control, su precisión, que es la que me faltaba, y su repetibilidad, ¿sí? Cuando hablo de lazo abierto, opera sin verificar la posición actual y se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Si yo dejé un lazo abierto y la mesa estaba en esta posición, cuando yo la enciendo piensa que esta es el 0,0 y a partir de ahí se va a empezar a mover. Probablemente voy a tener problemas muy serios. Un lazo cerrado lo que hace es que tiene un sensor que se llama un encoder y cuando yo inicio a mover mi pieza, me dice en qué posición está para que yo la ajuste o pueda regresar a la mesa a su posición inicial. Esto es la diferencia entre un lazo abierto y un lazo cerrado. ¿Sí? Y lo que les decía, estas son las tres medidas de precisión: la resolución, la precisión y la repetibilidad. Esto lo veo en la clase que viene. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profesor. A ver, ¿quién le habló de su papá que anda ahí con su papá en clase? Póngamelo al micrófono para que le pregunte.